Buenas noches, mi nombre es Alejandro Sánchez Ortega. Este video es para la clase de bioseparaciones fluido-fluido. Vamos a hacer la solución de un ejercicio de destilación por el método de McCabe-Thiele. Yo pertenezco al Instituto Politécnico Nacional del Campus Guanajuato. Primero hay que comenzar con una pequeña introducción a qué es la destilación. La destilación es el proceso de separar los componentes de una mezcla líquida mediante el uso del punto de ebullición de uno de los componentes y la condensación. Esta es la operación unitaria más usada a nivel industrial, que tiene muchas aplicaciones, sobre todo en la industria farmacéutica y química fina, que es lo que a nosotros nos interesa, hasta la industria del petróleo y producción a gran escala. Los ejemplos de la destilación en la industria son la refinación del petróleo, la purificación de etanol, el procesamiento de carbón, producción de perfumes, obtención de ácido acético y de bebidas alcohólicas. Existen diversos tipos de destilación, que es la destilación fraccionada, la simple, la que es el vacío, la azeotrópica, la destilación seca y la destilación mejorada. El método de McCabe-Thiele se considera que es el más simple para el análisis de destilación binaria. Esto quiere decir que tiene dos compuestos. Esta es una pequeña imagen que nos va a ayudar a ejemplificar muy bien nuestras gráficas. Tenemos una composición de fondos, una composición de alimentación y una composición de destilado. Lo primero que nosotros hacemos es trazar nuestra curva líquido-vapor, identificar la recta Q, que va a ser la recta de alimentación. Vamos a identificar la recta de enriquecimiento, la recta de agotamiento y posteriormente trazaremos nuestras etapas. Voy a dejar un momento la imagen para que se pueda analizar. Ok, vamos a resolver este ejercicio. Lo voy a leer. Se va a diseñar una columna de fraccionamiento continuo para separar 30,000 kilogramos por hora de una mezcla que es 40% de benceno y 60% de tolueno en un producto destilado que contiene 97% de benceno y un producto residual de 98% de tolueno. Estos porcentajes están expresados en peso. Se utilizará una relación de reflujo de 3.5 moles por un mol de producto. Los calores latentes molares del benceno y tolueno son de 7,360 y 7,960 calorías por gramo mol, respectivamente. El benceno y tolueno forman un sistema ideal con una volatilidad relativa de 2.5. La alimentación tiene una temperatura de ebullición que desconocemos ahorita, que ahorita vamos a obtener, y va a ser una presión constante de una atmósfera. Nos piden un par de cosas. La primera es calcular los moles de productos destilados y residuales por hora. Lo segundo es determinar el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación para 3 distintos incisos. El primero es si nuestra alimentación es un líquido que entra a la temperatura de ebullición. El segundo es si la alimentación es un líquido que entra a 20 grados centígrados y nos dan el calor específico. Y por último, si la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido. Ok, primero comencemos con los datos que nos da el problema. En la alimentación nos dice que se van a alimentar 30,000 kilogramos por hora de una mezcla de benceno y tolueno. Nos dan las composiciones de la alimentación, las composiciones del destilado y las composiciones del residuo, pero están en porcentaje peso, como lo dice el problema. Lo que nosotros vamos a hacer es cambiar esos porcentajes a porcentaje mol usando el peso molecular. Aquí tenemos el peso molecular del benceno y el peso molecular del tolueno. Lo único que hacemos es sacar la masa de benceno y dividirla entre su peso molecular, y al igual que la de tolueno, y así obtenemos el porcentaje mol en la alimentación. Es de 44% para benceno y de 56% para tolueno. Tenemos una ecuación aquí
la cual nos va a permitir sacar los porcentajes mol del destilado y del residuo sin conocer los flujos. Tenemos que para el destilado va a haber 97.5% de benceno y 2.5% de tolueno, y del residuo 2.4% y 97.6% respectivamente. Ok, esta imagen es para realizar el balance. Podemos ver que tenemos nuestra columna de destilación, nuestra alimentación ya en moles por hora, que es de 348.98, nuestras composiciones ya en porcentaje mol, y mediante un balance global sencillo tenemos dos ecuaciones, las cuales vamos a utilizar para obtener la corriente 2 y la corriente 3, la corriente 3 que va a ser el destilado y la corriente 2 que van a ser los residuos. Tenemos los valores de cada uno y así contestamos al primer inciso. Ok, comencemos con el inciso A, que nos dice que la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición. Para esto necesitamos regresar un par de diapositivas que me salté aquí, que es esta. Con nuestro programa que ya diseñamos anteriormente, vamos a calcular la temperatura de ebullición de la mezcla. Esto, ¿cómo lo hacemos? En nuestro programa de Excel que ya diseñamos previamente, eh, mediante un conjunto de datos que ya tenemos establecidos, una base de datos, colocamos el número de la especie, cuál es nuestro componente ligero y nuestro componente pesado. El componente ligero es aquel que tiene un menor peso molecular, que es el benceno, y el componente pesado es el de mayor peso molecular, es el cual es el tolueno. Con el programa obtenemos las constantes de Antoine y podemos desarrollar esta tabla que está aquí con las composiciones de gas y las composiciones de líquido, las temperaturas y las presiones de saturación. Es fácil aquí poder identificar la temperatura de ebullición de nuestra mezcla. Si observamos los datos, estamos tenemos una alimentación de benceno del 44%, entonces vamos calculando por ahí que la temperatura de ebullición va a ser del 95 grados. Esto lo podemos ver en la gráfica que se muestra a continuación. Si trazamos una recta que pase en X en 0.44 y pegamos a la curva de la burbuja, podemos obtener la temperatura de ebullición, que por ahí va rondando los 94, 95 grados centígrados. Nosotros vamos a utilizar 95 grados centígrados. Entonces vamos al inciso A. Vamos a comenzar la resolución de este inciso. Lo primero que vamos a hacer va a ser trazar nuestra curva con una volatilidad de 2.5. Vamos a proponer valores para X desde 0 hasta 1, como podemos ver aquí en la tabla, y los valores de Y se van a calcular respecto a la volatilidad con la imagen que se ve, con la fórmula que se ve aquí a la derecha, que es alfa. Alfa es el valor de nuestra volatilidad relativa, que es igual a 2.5 por XY, que es la composición en X, sobre 1 más alfa menos 1 por XY, que es la composición en X, como ya les dije, y de esta forma obtenemos los datos de Y. Una vez que obtenemos los datos de Y, podemos hacer nuestra gráfica, nuestra curva, y todo esto se va a realizar en GeoGebra, una herramienta que todos podemos utilizar, que es muy accesible y muy completa. Hemos trazado nuestra curva y podemos ver que hemos quitado los puntos y las etiquetas para que se vea un trazo más limpio y nos pueda dejar trabajar. Ok, después vamos a trazar nuestra referencia, nuestra banqueta, que va a ser una recta de Y igual a X, la cual va a tener un valor inicial de 0 y un valor final de 1, como se puede ver en la parte derecha de la imagen, en el comando de GeoGebra, que aquí trazamos nuestra banqueta.
Ok, aquí hay que definir un punto importante, ¿cuál es Q? Q va a ser nuestra referencia para la alimentación. Para este inciso vamos a tener un Q igual a 1, ya que la temperatura a la que entra nuestra mezcla es la misma que la temperatura de ebullición, lo que gráficamente se demostrará con una recta sin pendiente. Esto lo voy a explicar. Q, esta ecuación es Q es igual a 1 más el CPF, que es, ahorita les digo qué es. El CPF es nuestro CP a cierta temperatura. La diferencia en temperaturas que se encuentran aquí, que es TL y TF, es la temperatura de ebullición menos la temperatura a la que se entra, y gamma F son los calores latentes de vaporización, que es un promedio. Para este primer caso, nuestra temperatura de entrada es la misma temperatura que la de ebullición, por lo que aquí se haría 0 y nos quedaría un Q igual a 1. La imagen que tenemos a la derecha nos da ciertas referencias de cómo entra nuestra alimentación, si es un líquido saturado, si es una mezcla líquido-vapor, si es un vapor saturado, si es un líquido subenfriado. Esta Y que vemos aquí es una ecuación, que es la ecuación que podemos sacar para determinar cada una de estas líneas naranjas, que solo necesitaremos una, obviamente. Aquí en este caso, como nuestra Q va a ser igual a 1, vamos a alimentar un líquido saturado y no va a tener el pendiente, por lo cual se asemejaría mucho a la línea naranja B. Ok. En este caso no les voy a exponer la situación con reflujo porque es muy similar a la del inciso B. Entonces lo primero que ya hacemos va a ser trazar nuestras líneas de alimentación de destilado y de fondos, que vemos aquí de color negro, que se unen a a nuestra banqueta, que es la línea verde. ¿Y cómo se trazan estas? En GeoGebra le indicamos la ecuación y igual, y no, disculpen, es un error. Trazamos un punto en el eje de las X respecto a nuestras composiciones. Por ejemplo, la línea del medio está en 0.44, que es nuestra línea de alimentación. La línea más grande que se ve aquí es para la composición del benceno en destilados. Y la línea más chiquita que tenemos aquí es la composición de benceno en los residuos. Entonces nosotros trazamos una línea vertical que toque hasta nuestra banqueta y estas son nuestras respectivas líneas de alimentación, destilado y fondos. Que no se nos olvide que es para la composición de benceno, porque trabajamos siempre con el clave ligero. Después vamos a comenzar con el trazo de las etapas. Vamos a trazar una horizontal desde nuestra banqueta hasta nuestra curva. Y después de eso vamos a trazar una vertical. Vamos a bajar, igual que pegue con nuestra banqueta. Una vez que hacemos eso, vamos a hacer todo este proceso hasta que nuestra última línea pase la línea de residuos. Esta última línea que se ve aquí. Esta última línea que se ve aquí, que la composición está en 0.0204, creo. Hasta ese momento podemos terminar el trazado de nuestras etapas. Aquí se ve el trazado ya completo de las etapas. Y podemos quitar los puntos y las etiquetas para tener un trazo más limpio. El trazo de etapas completado son 8 etapas, sin reflujo. Obviamente eso los mostraré en el siguiente inciso. Ok, para el inciso B, la alimentación es un líquido a 20 grados centígrados y nos dan el calor específico, el CP, del que les hablaba hace un momento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es igual. Trazamos nuestra gráfica con una volatilidad relativa de 2.5. Voy a irme un poquito más rápido por aquí. Trazamos nuestra banqueta de la misma forma que en el inciso A.
Después vamos a hacer el cálculo de Q. Q va a ser igual a 1.00430. Ya conocemos nuestro CP que nos dan, nuestra temperatura de ebullición, que es de 95, ya la conocemos, nuestra temperatura de entrada, que es de 20 ahora, y sacamos el promedio de los calores latentes, que es un valor cercano a 7500. Obtenemos Q. Ahora, con esta Q vamos a obtener nuestra recta Q, que nos va a ayudar con los siguientes trazos, y trazamos esa recta. Como pueden ver, es la línea negra que pasa por el medio de nuestra gráfica. Después de eso, vamos a ver la relación de reflujo, que es de 3.5 moles por cada mol de producto. Ahora, con la ecuación que se ve ahí abajo, que es de YN R sobre R más 1 por XN por XD sobre R más 1, vamos a obtener nuestra ecuación de la recta y la trazamos. Una vez que trazamos la recta, identificamos la intersección C2 entre ambas rectas, la anterior que trazamos, que es la recta Q, y la recta de reflujo. Ok. Una vez ya identificamos esa intersección, trazamos una línea que pegue con nuestra banqueta, que sea vertical. Se puede ver en la imagen que es la recta, la última recta que trazamos, pega con nuestra banqueta, y aquí por una ecuación o por una intersección podemos trazar esta línea que se ve a continuación. Después vamos a trazar, como hicimos anteriormente, nuestra línea de alimentación, nuestra línea de residuos y nuestra línea de destilados. Conectamos nuestro punto que sacamos, nuestro punto C2, hacia la línea hacia nuestra banqueta que conecta con la línea de destilados, y hacemos lo mismo para el otro lado. Nuestro punto C2 hacia la línea de residuos, hacia la banqueta que conecte con la línea de residuos. Ya que obtenemos nuestra zona, ya terminamos los trazos, vamos a comenzar con el trazado de las etapas, como ya se indicó anteriormente cómo se hace. Y limpiamos un poquito la gráfica para que se vea cuántas etapas son. Se ven 12 etapas claramente, y el plato de alimentación sería el sexto. El plato de alimentación es el sexto. Aquí cumplimos con nuestro inciso B. Vamos con el inciso C, que es si la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido. Aquí también tenemos que sacar el valor de Q, pero primero vamos a trazar nuestra gráfica, igualmente que en los anteriores dos incisos. Vamos a trazar nuestra banqueta, y el valor de Q lo vamos a sacar entre la fracción de vapor, la fracción de líquido sobre la fracción de vapor. Nuestra Q es de 0.5, y vamos a trazar nuestra línea Q, la cual tiene una ecuación de la recta de menos x más 0.88. Se ve que claramente que es la línea negra que atraviesa nuestras curvas, nuestra banqueta y nuestra curva importante. Y así hacemos el mismo proceso con el reflujo. Identificamos la intersección, identificamos la línea de reflujo donde pega con nuestra banqueta y trazamos una pequeña línea, que es aquí. Después de esto vamos a trazar igualmente nuestras líneas de destilado, alimentación y de residuos. Vamos a conectar nuestro punto E, que es en este caso, con la banqueta donde intersecte con la línea de destilados, y lo mismo con la línea de residuos, que es como se ve a continuación. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a comenzar a trazar nuestras etapas. Aquí está el trazo completo de las etapas. Y un trazo más limpio sería ya quitando las etiquetas. Son 3 etapas. Podemos ver que el plato de alimentación sería el séptimo. Y aquí concluiríamos nuestra solución del inciso C y nuestra solución del problema. Por mi parte es todo. Me despido con esta
imagen para que se pueda asimilar a la imagen del principio que vimos, para identificar todos los componentes de la gráfica, todo este análisis que hicimos. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias.